Buenas a todos, esto es A Despertar. Entonces, hoy tenemos apariciones de la Virgen. Vamos a ver qué tan cierto está esto, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia y qué podemos sacar de estas apariciones. Primero, vamos a comenzar a ver lo que dice Deuteronomio 13. Y dice, del 1 al 4, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, señal quiere decir alguna obra milagrosa, un milagro o alguna maravilla, por así decirlo, algo que sea como un milagro, lo que se entendería hoy como milagro. Entonces dice, y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo. Ojo, hay milagros, pero hay que ver de dónde vienen. Y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Qué manda Dios a hacer? No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Dios, 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 solo Dios, nada más, ni nadie más. Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a ver esta historia, que es una de las más famosas, ¿no? De las apariciones de la Virgen. Una de las apariciones más conocidas de la Virgen María es la de Fátima. A continuación se citan extractos de un relato católico del evento disponible en la web. Acá está la foto de los niños, los pobres niños, los tres pastorcitos, como se les dice, ¿no? Son de Fátima, Portugal. ¿Okay? Esto es en Portugal. Dice esto, bueno, Nuestra Señora de Fátima y el Milagro del Sol. 13 de octubre de 1917. En 1917, la Santísima Virgen María descendió a la tierra y se apareció a tres pastorcitos en Fátima, Portugal. Y vino a advertir al mundo que dejara de ofender a Dios. Bueno. Les mostró una visión del infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Advirtió de severos castigos divinos si su mensaje era ignorado. Prometió la gran bendición de la paz mundial, todo antibíblico, y el triunfo de su inmaculado corazón si se cumplían sus peticiones. Todo esto fue confirmado por un espectacular milagro del sol presenciado por más de 70.000 personas el 13 de octubre de 1917. Ahora, comentario. Curioso, ¿verdad? Que un milagro relacionado con el sol sea lo que supuestamente valida la autenticidad de la aparición de María. ¿Podría este milagro provenir únicamente de Dios? O sea, ¿los milagros solo provienen de Dios? Si es una cosa que es milagrosa, ¿es todo de Dios? ¿Será así? ¿O es este evento auténtico solo porque la Iglesia lo declara así? Acá se refiere al sistema católico. Yo no llamo Iglesia a eso, recuerden. A continuación se describe este milagro del sol. Durante su última aparición en Fátima, Nuestra Señora, entre comillas, como había prometido, dio una señal para que todos podrían ver. A continuación se presenta la descripción del milagro del sol proporcionada por Lucía, una de los tres pastorcillos a quienes se apareció Nuestra Señora, o sea, la supuesta Virgen, la supuesta María. Después de hablar, Nuestra Señora abrió las manos. Sor Lucía escribe. Entonces, abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol y mientras ascendía, el reflejo de su propia luz continuó proyectándose sobre el sol mismo. He aquí, excelencia, la razón por la que grité a la gente que mirara al sol. Mi intención no era llamar su atención hacia él, porque ni siquiera era consciente de su presencia. Me movía a hacerlo guiada por un impulso interior. Suena demoníaco esto. Después de que Nuestra Señora desapareció en la inmensa distancia del firmamento, vimos a San José con el niño Jesús. Bueno. Y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul junto al sol. San José y el niño Jesús aparecieron para bendecir al mundo, pues trazaron la señal de la cruz con las manos. Bueno. Cuando poco después esta aparición desapareció, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Me pareció que era Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor apareció para bendecir al mundo de la misma manera que lo había hecho San José. Esta aparición también desapareció y vi Nuestra Señora una vez más, esta vez asemejándose a Nuestra Señora del Carmen. O sea, encima
Otra cosa, que el Carmen, de Fátima, Guadalupe, pero ¿cuánta María hay? 30.000 María hay en todo el mundo. ¿Cómo es el tema? No era que es una sola Nuestra Señora, Nuestra Virgen, la Santísima Virgen. Pero sí es supuestamente la Santísima Virgen, porque hay 30.000 vírgenes. Negra, blanca, polaca. ¿Eh? Si la María de la Biblia es una Miriam se llama. Miriam en realidad es el nombre. María, bueno, surgió de la traducción al griego, se entiende. Pero el nombre original es Miriam. Es una mujer judía la María de la Biblia. No es una europea de por ahí, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver eso. Esta cita anterior fue tomada del libro Fátima, en las propias palabras de Lucía. Y yo leí hace un par de años otro reporte que esta Lucía, que dijo, yo tuve un miedo cuando vi eso. O sea, como que dijo, no se sintió muy bien cuando vio estas cosas. Pero bueno, por eso, bueno, también se me hace muy raro que haya dicho, sentí un impulso interior y esas cosas. Suena muy demoníaco. Entonces, bueno, esto fue escrito por uno de los 3 pastorcillos que vieron a Nuestra Señora de Fátima, entre comillas. Después le bautizaron Nuestra Señora de Fátima. En el video del Islam explico un poco de esto, Fátima, que tiene que ver con el tema del por qué pasó todo esto del Islam, de Fátima. Y otra cosa, otro detalle que también leí por ahí, que también dio una profecía, entre comillas, de que Rusia se va a convertir a la iglesia, entre comillas. Rusia se va a convertir. Y justo esto pasó en 1917, ¿no? Y un par de años después, ¿qué vino? El comunismo a Rusia. Y fue restaurada la orden de los jesuitas. Y no pasó nada bueno en Rusia. Porque fueron masacrados también los ortodoxos y los cristianos de verdad ahí en Rusia. Así que hasta católicos fueron muertos en Rusia. En todo lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también. Hubo mucha masacre, así que por más milagros que quieran mostrar, católico, tu religión es satánica. Aceptalo de una vez. ¿No ves por donde pasa el catolicismo destruye todo? ¿No ves los niños que son violados? ¿No ves la gente masacrada? ¿No ves los dictadores asesinos como Hitler, Franco, Ante Pavelic, como los dictadores de Sudamérica? ¿No ves esas cosas? Despertá. No está bueno. No es de Dios. Y estos milagros tampoco son de Dios. ¿Por qué? Porque no dijeron nada bíblico estas apariciones. Y fíjense acá en pantalla tenemos la descripción, o sea, el dibujo porque cuando pasó esto fue reportado todo este evento. Y los chicos contaron, bueno, vi esto, vi lo otro, y bueno, y este fue el dibujo de lo que vieron. ¿A vos te parece que esto sea algo de Dios? Encima todo luminoso y todo. Es un demonio esto, fíjense. Fíjense, un demonio esto. Acerquen, si el que pueda hacer zoom, que haga zoom ahí. Igual va a haber más imágenes, pero fíjense. Es un demonio, tiene una bola ahí de luz, todo. Es un demonio, miren la cara, es horrible esto lo que vieron. Otra descripción. Acá tenemos la Virgen de Fátima según la descripción original, fíjense. Nada de pelo, nada, o sea, un demonio. Con algo de luz ahí ahí en el medio, ¿no? Entre sus manos. Con una mano ahí, otra mano ahí. Esto no es nada de Dios. Fíjate, la Virgen de Fátima según el sistema católico. Toda de blanco, bueno, pero en realidad todo blanco era el resplandor, porque el manto era azul encima, dicen. Decía la descripción, y acá la ponen como toda blanca, qué sé yo. ¿Qué más? Otra, ahí está. Todo basado en la descripción de cómo la vieron, de Lucía, de Lucia, o Lucía o Lucia, sí, también están esos nombres en portugués. Ahí está, mirá. Ahí está, en la investigación parroquial. Bueno, ¿qué viste? Bueno, ella le describió esto, vi esto. Ahí está, esto es lo que vio, no esto. Este es un demonio, no me vas a decir que esto viene de Dios, no quieran defender lo indefendible. Y acá está, una descripción más detallada. Esto es un demonio, o sea, eso es obvio. Aparte, ¿para qué Dios va a comunicar un mensaje que no esté en su palabra? ¿Ven? Toda cosa que venga de Dios tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Se entiende? Toda cosa que sea de Dios tiene que coincidir con su palabra. Encima va en contra de esto de la Escritura. ¿Por qué? Porque dice los judíos piden señal, mas los griegos buscan sabiduría. Y
Eso quiere decir que todas las señales, todos los milagros, Dios se los dio a los judíos, no a los gentiles. Nosotros hoy, los verdaderos cristianos, los cristianos de verdad, vivimos por fe, no por vista. Por fe andamos, no por vista. No necesitamos ver cosas para creer, ¿no? Jesús dijo, bienaventurados el que cree sin haber visto, los que creen sin haber visto. Pero bueno, anda a explicárselo a esta gente que detesta la Biblia. Sí, detestan la Biblia porque no la leen. Y cuando alguien les dice, che, esto está en la Biblia, no, y lo odian y lo masacran y todo, como hicieron siempre. Así que bueno, sigamos. 2 Corintios 11:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Te pensás que este no fue Satanás o alguno de sus demonios? ¿De sus ángeles caídos? Que están hace miles de años, saben cómo así cae el ser humano, saben cómo engañar a la humanidad, porque están hace miles de años planeando, tramando cosas malignas. ¿Y quién más fácil de engañar que gente que no lee la Biblia? Ahí está. Gente que no lee la Biblia, la engañan así nomás. Y los católicos no leen la Biblia. Es más, muchos años, ¿cuántos años se les prohibía leer la Biblia? ¿Vieron? Para mantenerlos en ignorancia. Porque cuando empezás a leer la Biblia ves todas las mentiras. Empezás a ver y decir, che, esto no está en la Biblia. Acá no hay papas, acá no hay homilía, acá no hay liturgia, acá no hay misa, acá no hay Eucaristía, acá no hay un montón de tradiciones que nada que ver. ¿Ven? Sigamos. 1 Timoteo 4. Dice, 1 Timoteo 4, el 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué es esto? ¿Es fe? No, es vista. Entonces, están escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. La Biblia nos advirtió hace miles de años. Pero bueno, pues esta gente, no. Vi una visión. Bueno, ¿qué crees que te diga? Vamos a ver. Después dice que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Nuestra Señora de Fátima. Bueno, ¿cuál de todas las señoras? Hipócritas. 3000 señoras tiene usted. De Fátima, Guadalupe, Satanudos, de Lourdes, de esto, del otro, la de Aparecida, la de Europa, la de África, la de la India, la de millones de Marías hay. ¿Cuál es cuál? A ver, ¿cuál es la verdadera? Porque hay miles. ¿Ven? Hipócritas. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Tienen cauterizada su conciencia. Porque aparte todo lo que profetizó es todo puro planes malévolos. Y todo mentira, porque les dio una visión del infierno y el que no hace esto. Nada que ver con lo que está en la Biblia. Ahora, vamos a Éxodo para ver esto de los milagros, supuestamente. Éxodo 7, del 6 al 22, dice: E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. O sea, Dios les mandó a decir, bueno, ustedes van a hacer estos milagros y para que Faraón se arrepienta y todo eso. ¿Ok? Ahora este es el contexto. Y ahora esto es lo que pasa. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. ¿Qué es eso? Un milagro, un prodigio, una señal. ¿Ok? Mostrad milagro, mostrad señal. ¿Ok? Esto sería de parte de Dios. O sea, Dios le dijo, bueno, ustedes van a hacer lo que yo les diga y esto se va a convertir en serpiente. Ese es el milagro de Dios, de parte de Dios. Ahora fíjense, presten atención. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Hicieron como conforme a la palabra de Dios. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Milagro de Dios. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores. O sea, Faraón, rey de Egipto, todo satánico, todo pagano, todo oculto. Llamó a satanistas, sabios y encantadores, hechiceros, magos, cosas paganas, horribles, satánicas, como estos católicos. E hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes. ¿Vieron? Un milagro de parte de Satanás. Ahí está, ¿viste? ¿Viste cómo la Biblia aclara todas las cosas? Pero claro, tienen ese síndrome de Estocolmo los católicos que no aflojan. Elevan la tradición por sobre la Biblia. ¿Se entiende? Por eso les va como les va.
Bueno, dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ahí está, fíjense el detalle. La vara de Aarón, o sea, la serpiente, ¿no? O sea, la vara que se convirtió en serpiente de Aarón, o sea, lo que fue de Dios, fue mucho más poderoso que el milagro de Satanás. ¿Se entiende? Versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios ya había avisado, él no me va a escuchar. ¿Se entiende? Ahora, versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí, que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió serpiente y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así dice Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, atención, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, y los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Vieron? Los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Satanás puede imitar ciertos milagros, pero no completamente. ¿Por qué? Porque Satanás no es todopoderoso. Ese es el gran detalle. Éxodo 8, del 6 al 7, dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7, y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Otra vez, Satanás copiando los milagros de Dios. Versículo 16, pasemos al versículo 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. ¿Ven? Satanás no es todopoderoso. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los encantadores dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Moraleja, Satanás puede copiar, puede hacer ciertos milagros, pero no puede copiar exacto, o sea, no puede alcanzar la omnipotencia de Dios, ¿ok? Él va a copiar para engañar encima, para ir en contra de la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Por qué Satanás hace milagros? Para ir en contra de la palabra de Dios. Porque, fíjense, los encantadores también hicieron los milagros. ¿Para qué? Para ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, un falso milagro, ¿qué va a hacer? Va a ir en contra de la palabra de Dios. Por más majestuoso que sea, porque eso va a haber en el fin del mundo, va a haber muchos engaños y milagros y cosas así, señales, pero son para engañar. Por eso está este proyecto Blue Beam. Fíjense el sentido que tiene esto. Porque el proyecto Blue Beam va a proyectar una supuesta segunda venida de Cristo, una supuesta imagen para que la gente piense que es la segunda venida que Cristo aparece. ¿Y quién aparece en realidad? El anticristo. Pero el anticristo no viene del cielo como Jesucristo en realidad. Él aparece de por ahí, de la tierra. ¿Por qué? Lean Apocalipsis 13. Vi una bestia subir de la arena del mar. Y otra del agua. O sea, de la tierra, del agua. A ver, déjenme, porque si no me falla la memoria. Apocalipsis 13, sí, sobre la arena del mar. Bueno, primero eso. Primero, la primera bestia, el anticristo, sube del mar. No viene del cielo. ¿Ok? ¿Qué sería las aguas del mar y todo eso? Bueno, viene de entre los países. Viene de ahí, de la gente. ¿Se entiende? Y la segunda bestia subía de la tierra.
Entonces la bestia, el anticristo y el falso profeta vienen de acá nomás, de la tierra, no vienen del cielo, así, oh. Por eso tienen que engañar a la gente y hacer un proyecto Blue Beam, que es proyectar estas imágenes en el cielo y sumarle toda la inteligencia artificial y todo el engaño para hacerle creer a la gente, uy, este es Cristo, está viniendo. ¿Ven? Yendo en contra de la palabra de Dios. Esa es la razón de estos falsos milagros de los encantadores egipcios, yendo en contra de la palabra de Dios, yendo en contra de lo que Dios manda. ¿Se entiende? Haciéndole contra a la palabra de Dios. Y lo mismo estas apariciones, estos milagros, entre comillas, de la aparición. Uy, yo vi a María, yo vi a la silueta de la Virgen María en una pared. ¿Y qué tiene? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Ven? No, pero la Biblia no les importa a los católicos, es así. Si les importase, de buena manera, porque hay católicos que les importa la Biblia, pero solo les importa de mala manera, les importa torcer la Biblia. Estuve investigando, hay un par de personas que estudian en la Universidad Pontificia de Roma, son teólogos y que esto que el otro, pero producen Biblias católicas, Biblias corruptas, de textos manuscritos corruptos, como la Septuaginta, como Vaticanus, como Sinaítico, textos corruptos. Encima quieren infiltrarlos en el cristianismo evangélico, como se le dice, ¿no? ¿Ven? Hay gente que está interesada en la palabra de Dios, pero solo para corromperla, como el diablo. El diablo está interesado en la Biblia, pero él la quiere corromper, la quiere manchar, la quiere ensuciar, la quiere torcer, retorcer, como siempre lo hizo. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira y sus sirvientes hacen lo mismo. ¿Ok? Ahora, sigamos, vayamos a Deuteronomio 18 para ver qué más dice la Biblia. Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice: Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Abominaciones, cosas horribles ante Dios. Versículo 10: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Díganme, católico, díganme, católico. ¿Me van a decir que no hay quien practique adivinación, agorero, sortilegio, hechizos, payés, curanderos, curanderas, que tienen estampitas católicas? Dale, después se hacen los cristianos bíblicos. No quieran defender lo indefendible. Arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo, conviértanse. De verdad, ¿ok? Hacerse católico no es convertirse a Cristo, ¿ok? Está la Biblia para guiarnos, está la verdadera Biblia. Fíjense, después dice: ni quien consulta a los muertos. Pero el catolicismo, ¿qué hace? Le reza a los muertos, le rezan a los muertos. Y le rezan a una supuesta virgen, que es una mujer que murió hace 2000 años casi. Sí, María de la Biblia fue la madre de Jesús, sí, listo, pero no por eso hay que adorarla. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, ya voy a sacar un video de dónde viene todo eso, pero básicamente es antiguo paganismo, básicamente. Ya les voy a mostrar ahora un poco de eso. Versículo 12: porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. O sea, Jehová tu Dios, o sea, Jehová echa a las naciones delante de Israel, ¿no? Sí, de Israel, porque los mandó: bueno, vayan a esta tierra y tomen la tierra, porque estas personas son altamente malignas y tomen la tierra. Todo el derecho tenía Israel en hacer eso, porque es la tierra que Dios le prometió. Y encima las naciones esas, los pueblos esos que estaban en esa tierra de Canaán, hacían cosas horribles, sacrificaban a su hijo a Moloc, hacían todas estas cosas que Dios detesta. Y encima acá en el versículo 12 dice: porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cualquiera que hace estas cosas es abominación a Jehová. Las personas, sí, Dios abomina a personas. Dios abomina, sí. Es verdad eso también. Dios ama, sí, ama. Pero tampoco es tonto. Abomina al que hace mal. No le gusta, detesta el pecado. Tienen que entender eso. Por eso quema a la gente día y noche en el infierno. No es Papá Noel. Fíjense. Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Quien practica adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, espiritista, quien consulta a los muertos, son abominación a Jehová. Dios detesta, abomina, es una cosa abominable, horrenda, asquerosa. La detesta, aborrece, odia. Dios odia estas cosas. ¿Se entiende?
Y el catolicismo tiene mucho de esto. La verdad que sí. Pero bueno, ¿no quieren verlo? Bueno, son ciegos. Levítico 20, versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré entre su pueblo. ¿Qué es la necromancia? Que está mencionada acá en Deuteronomio, ¿no? La nigromancia, también se le llama nigromancia, necromancia o necromancía, unión, o sea, del griego necromantía, del latín necromantía, del griego no sé qué, unión de necros, que significa muerte, y mantía, adivinación. Es una rama de la hechicería considerada generalmente negra, que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus, requiriendo, según sea el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. La nigromancia es la disciplina o rama de adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. ¿Saben de dónde viene la palabra Vaticano? Viene de adorador de la serpiente adivinación, adivinación de la serpiente, vaticinio, vaticanos. ¿Bien? ¿Ven? ¿Cómo es satánico el Vaticano? La serpiente adivinadora, la adivinación de la serpiente y bueno, todas esas cosas. Adoración de la serpiente también viene de todas esas palabras, todos esos términos. Entonces, la nigromancia es la disciplina o rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Es una práctica antigua común a la tradición mística o sobrenatural de varias culturas, entre ellas la egipcia, mesopotámica, persa, etc. Se ejerce aún en la actualidad y busca el contacto con el otro lado, es decir, el lugar de los muertos. Y no me digan ustedes católicos que ustedes no hablan con los muertos. No quieran mentir, no quieran tapar el sol con un dedo. Entonces, así pues, un nigromante, como se encuentra en el versículo 11, es quien consulta a los muertos, y esta práctica está fuertemente condenada por Dios. Las escrituras guardan bastante silencio sobre la vida posterior de María, o sea, la Biblia no da mucho detalle sobre María, es como que nos da a saber lo que tenemos que saber, nada más, listo. El Salvador es Jesucristo, el que hay que adorar es Jesucristo. La Biblia habla toda de Jesucristo, no de María, habla de Jesucristo, ¿ok? Y la mayoría de los católicos admiten que no están seguros de si murió antes de su supuesta asunción al cielo, debido a la falta de evidencia bíblica. Sin embargo, en la página 273 de Catolicismo y Fundamentalismo de Karl Keating, publicado en 1988 por Ignatius Press, se afirma que, dice, los comentaristas católicos, por no mencionar a los papas, han coincidido en que María murió. Esta creencia se ha expresado desde hace mucho tiempo a través de la liturgia. La Iglesia, se refiere al catolicismo, nunca ha definido formalmente si murió o no, y la integridad de la doctrina de la Asunción no se vería afectada si no muriera, pero el consenso universal, casi universal, es que de hecho murió, dice. Sin embargo, en todo el mundo, en violación directa de las escrituras, los católicos consultan casi a diario las apariciones de María, quien en realidad lleva casi 2000 años muerta. Para conocer esta verdad, que María está muerta, es importante entender qué sucede realmente cuando mueres, porque a los católicos se los engaña con que, bueno, los espíritus quedan volando por ahí, con miles de doctrinas, no es solo una doctrina oficial, es como que pensá lo que quieras, ¿no? Pero también está esto de, bueno, está el purgatorio, está descansando en paz, no está descansando en paz, como que, bueno, que está, viste miles de cosas, o está descansando en paz y vi la otra vez se me apareció en la casa, o está en el purgatorio, o está en el cielo, o está... Bueno, ¿a dónde está al final? ¿En qué creen en realidad? ¿Vieron? Están confundidos, no saben en realidad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Más claro imposible. Morís, te vas o arriba o abajo. Porque si sos salvo, tu juicio ya pasó en la cruz. Dios juzgó tus pecados en la cruz, te perdonó, todo. Listo. Te morís, te va al cielo. Si estás salvo, convertido, nacido de vuelta, si te volvés cristiano, cristiano de verdad, lo que llamarían muchos cristiano evangélico, cristiano protestante, sí. Si te volvés eso, un verdadero cristiano, te vas al cielo cuando mueras, cuando te vayas a descansar en realidad, a dormir. Ahora, ¿morís sin Cristo? Al infierno. Chao. Cristo mismo cuenta una historia, que un tipo murió, el rico murió, despertó en el infierno. Así de corta. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está.
Entonces, ahora, observe la enseñanza católica sobre las apariciones de María. Dice, esto dicen de verdad católica para la juventud. Catecismo sobre las doctrinas de la fe católica tal como se dan a conocer en los evangelios, bla, 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 bla. Acá está la fuente. Dice, página 55, lección 6. El 13 de mayo de 1917, la Madre de Dios se apareció a 3 niños en Fátima. Esta fue la primera de una serie de 6 apariciones, cada una precedida por un destello de luz que alertó a los niños de su llegada. Además de Fátima, Portugal, se afirma que otras apariciones famosas de María ocurrieron en Lourdes, Francia, ¿sí? Lourdes, Lourdes, Guadalupe, en México, Medjugorje, Yugoslavia. Los reportes de avistamientos de María han aumentado en los últimos años, alcanzando cientos de incidentes. Algunos foros católicos están llenos de mensajes supuestamente de María dados en estos avistamientos. Miles de católicos acuden a estos lugares para presenciarlos y quizás ser sanados por la bendición de María. Supuestamente. Muchas de estas supuestas apariciones marianas también profetizan sobre eventos futuros o castigos que ocurrirán si los católicos no prestan atención a las advertencias. O sea, es obvio. Imagínate, si sos un demonio que estás engañando a la gente, maligno, sos el diablo, ¿qué vas a hacer? Vas a aparecerte, vas a hacer estas apariciones y vas a engañar a la gente. Es así. Vas a decirle, oh, si pasa esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y sí, si estás planeando todas estas cosas, más vale que va a pasar. Pero eso no quiere decir que sea de Dios, ¿se entiende? Hay cosas que son planeadas por el diablo y sus ángeles, el diablo y sus demonios, y él provoca estas cosas. Y él provoca además cosas para que digan, ¿vieron lo que pasó? ¿Vieron? ¿Se entiende? Entonces, bueno, aclarado esto, sigamos. Entonces, esto es nigromancia o necromancia, un intento de consultar a los muertos sobre el futuro, algo claramente prohibido por las escrituras. Creo que todas estas apariciones son engaños, y sé que no se trata de María. Eso deja a Satanás o a uno de sus demonios como la única explicación para estas apariciones. Y sí, porque va en contra de las escrituras todo esto. ¿Ok? No exalta a las escrituras, no exalta a Jesucristo, no exalta, ¿se entiende? Jesucristo dijo que el Espíritu Santo va a redarguir al mundo de pecado, tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber, y os guiará a toda verdad. Eso va a ser el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Pero bueno, como esta gente no tiene el Espíritu Santo, caen en estos engaños. Así que sigamos. Y los católicos claramente están haciendo caso a estos espíritus seductores. Y además están todas las estatuas sangrantes, los estigmas, los iconos que lloran y así sucesivamente. Esto de las estatuas que sangran, los estigmas, los iconos que lloran, todo esto es satánico. Es una estatua sangrando. ¿Dónde viste en la Biblia una estatua sangrando y que sea algo de Dios hermoso? Es maligno, es satánico. ¿No te das cuenta? Es satánico. Es una estatua llorando sangre. O sea mismo un milagro, que ya vimos en la Biblia que un milagro puede venir de Satanás, o sea alguien que le pone una cosa dentro de la estatuita o que le echa, arman ellos, le ponen la sangre ahí y dicen, mirá, está sangrando. De una manera u otra es satánico, es engaño, va en contra de la Biblia. Y así sucesivamente. Ahora note lo siguiente que habla de Babilonia, el catolicismo. O sea, si no te diste cuenta que Apocalipsis 16, 17, 18, o sea, de Apocalipsis 17, 18 es el catolicismo, está más ciego que un murciélago al mediodía. Pero bueno, dice, Apocalipsis 18, 23, dice, y luz de candelero no alumbrará más en ti, y voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti. ¿Dónde hay muchas velas? Catolicismo. ¿Dónde no escucharon nunca? Me casé por iglesia, yo me casé por iglesia, y se refieren al sistema católico. ¿Vieron? Hace casi 2000 años está escrito esto. Y dice, no se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra. Los ricos de toda la tierra, a ver, caballeros de Malta, banqueros, y ellos son los que controlan los bancos y todo eso. No son los judíos. Los judíos están ahí en posiciones para que la gente les apunte con el dedo y odie a los judíos. Esa es trampa católica. Poner a los judíos sirviendo al Papa y que hagan las cosas mal para que la gente se ponga en contra de los judíos. Obvio, no estoy diciendo que no tengan pecado los judíos. Obvio, es así. Ellos son parte.
no todos, ¿se entiende? No todos, estos judíos ricos, estos judíos masones, a eso me refiero, no a cualquier judío que anda por ahí, no, ¿se entiende? Pero ahora, los mercaderes, los magnates de la tierra, caballeros de Malta, todos estos que están controlados los bancos, los banqueros, son católicos, dueños de católicos. Un montón de presidentes, de gente en altas. Klaus Schwab, ahora ya no es, me parece que renunció, pero era cabeza del Foro Económico Internacional, creo que era. O del Foro... sí, creo que era el Foro Económico Mundial, ¿era? O era de la ONU. Ahora estoy... Creo que el Foro Económico Mundial, sí. Del World Economic Forum. Era Klaus Schwab. Católico. Todo católico, católico, católico. Vos ves los presidentes, católico, católico, católico. Y los magnates de la tierra. ¿Ven? Cómo la Biblia sabe de todas estas cosas, miles de años antes de que pasen. Y dice, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y ya les voy a sacar un estudio sobre esto. Porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Babilonia, desde el antiguo Egipto, desde allá atrás en la historia, todas las naciones engañadas, los poderosos, los ricos de la tierra, engañadas con las hechicerías de la gran ramera, Babilonia, y hoy el catolicismo. Entonces, al parecer, estas apariciones aumentarán y se volverán aún más espectaculares, engañando a muchos, porque, creo que es posible que Satanás se aparezca como María en una gran ilusión antes de fingir la segunda venida de Cristo, tal cual. ¿Es capaz de hacer eso? Sí. Todos podrán verlo, no solo unos pocos católicos devotos en Fátima. Ahora con la tecnología mucha más gente va a poder ver esas cosas. Sería un engaño muy poderoso si no se conoce la verdad, que María ha muerto. Y que los muertos murieron, ya está. ¿Ok? Si no está en la Biblia, no es de Dios, punto. Ahora, ¿puede alguien dudar de que 1 Timoteo 4, versículo 1 identifica específicamente al catolicismo? Con todo eso del engaño, espíritu engañador y todo eso. Tal cual, son espíritus engañadores. Fíjense, 2 Tesalonicenses 2, versículo 9 al 10, dice, aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ven? Todas estas cosas están apuntando para la venida del anticristo, de aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás. ¿Ven? Como estas apariciones de María, todos estos milagros satánicos, es para atraer al anticristo, para cegar a la gente y decir, ay sí, vi un milagro, porque no viven por fe, viven por vista. Y son engañados porque no conocen la palabra y detestan la palabra, detestan la Biblia en realidad. Solo que no lo quieren reconocer. Bien, ven, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, como ya vimos. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué perecen? Porque no se convirtieron, no recibieron el amor de Cristo, no recibieron la verdad de la palabra de Dios. Entonces mueren, van al infierno. Y en un futuro los que están vivos estarán adorando al anticristo, infelizmente. Si no se convierten, van a estar adorando al anticristo. Y esto va para los falsos cristianos, Va para los falsos cristianos que también comparten el mismo Jesús del catolicismo, el mismo falso Jesús romano, el Jesús de barba, pelo largo, europeo, que no juzga a nadie, es el mismo. Los falsos cristianos siguen a ese mismo falso Jesús, no al verdadero Jesús de la Biblia. Va para ellos también, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense, acá hay otra aparición, entre comillas, que acá, esto pasó en los 60s en Egipto, en un templo de estos paganos, llamados iglesia, entre comillas, en Zeitún, Egipto. Y fíjense, y esto se puede hacer con un proyector. Los jesuitas son maestros del engaño y de la proyección. Fueron los primeros que empezaron a desarrollar estas tecnologías de proyección de imágenes. O sea, todo lo que sería lo que después dio a luz la industria del cine y de la tecnología audiovisual. Y se piensan que no pudieron hacer esto con un par de luces ahí en el 68. Ponele que no lo hayan hecho con un proyector y luces y espejos y cosas así. Un demonio aparece y listo, un demonio se manifiesta y chau. Fíjense, tiene la aureola, tiene una silueta no bien definida, más o menos, pero no del todo. ¿Ven? Esto es Nuestra Señora, entre comillas, de Zeitún, en Egipto. En 1968 pasó durante varios días.
Durante bastante tiempo duraron estas apariciones. Aparecía a cada rato, aparecía a cada rato esta silueta, este ente demoníaco, obviamente. Ahí está. Y fíjense, acá está, fíjense, ¿por qué digo que todo esto viene del paganismo? Porque acá está la supuesta María, entre comillas, y el niño Jesús, entre comillas, pero fíjense antes que estaba esta diosa india con el bebé ahí, piel azul encima, es obvio que es un demonio. Después estaba esta de Egipto, creo que era Isis, si no me equivoco, de Egipto, y el nenito también ahí, ¿ven? Todo paganismo. No es la María de la Biblia en la que cree el catolicismo. El catolicismo no cree en la María de la Biblia, creen en una cualquiera. Ahora, sigamos leyendo. De verdad católica para la juventud, página 67. Frente a la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas que la traspasaban. Entendemos que este era el Inmaculado Corazón de María. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está, claro. Ultrajado por los pecados de la humanidad y que anhelaba reparación. Nada que ver. Página 86. María tuvo un solo hijo, Jesús. Por lo tanto, ella fue y sigue siendo la madre siempre virgen de nuestro Señor y Salvador. Mentira. ¿Vieron en la Biblia el libro de Judas? ¿Saben quién es ese Judas? Ese es el hermano de Jesús. ¿Ven? En Marcos 6, fíjense. Marcos, pueden ir a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice: Y salió él de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, porque Jesús era judío, rodeado de judíos, todos judíos. No hay ningún cristiano en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, menos católico, no hay catolicismo en la Biblia. Solo cuando aparece como Babilonia y satanismo, ese sí es el catolicismo, pero bueno, esa es otra historia. Pero fíjense, llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué tales maravillas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? Judas, el que escribió el libro de Judas, el último libro antes de Apocalipsis. Judas, hermanos en la carne de Jesucristo, sí, porque María sí tuvo hijos con José, tuvo muchos hijos, fíjense. Tuvieron a Jacobo, José, Judas, Simón. Y dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús tenía mínimo 6 hermanos, porque hermanas dice plural, entonces son mínimo 2 hermanas. Mínimo 6 hermanos tenía Jesús. Nada de virgen. Mentiroso, que el Señor lo reprenda, católicos mentirosos. Mienten sobre la palabra de Dios. Ahí está. Después de su divino hijo, María ocupa el lugar más alto en la iglesia, porque cumplió la voluntad de Dios a la perfección y jamás cometió el más mínimo pecado. ¡Mentira! Incluso estuvo exenta del pecado original, otro chamullo más, el pecado original, que heredan todos los demás hijos de Adán. Al morir, María fue llevada en un cuerpo y alma al cielo. Esto es lo que significa la asunción de la Santísima Virgen María. La asunción, que es una doctrina que no tiene más de 300 años. Desde su hermoso trono, la Madre de Dios, desde su hermoso trono, nada que ver. ¿De dónde? ¿Cita bíblica para esto? Ninguna. La Madre de Dios continúa amando y orando por todos sus hijos que aún viven en la tierra. Bueno. Página 89. Cuando el Papa Pablo VI anunció el envío de una rosa de oro al santuario de Fátima, también manifestó su intención de confiar a toda la humanidad al cuidado de la Madre de Dios. Si es una simple humana, ¿cómo va a cuidar de toda la humanidad? ¿Vieron que no tiene sentido las creencias católicas? Del folleto Preguntas y Respuestas sobre María, de Anthony M. Buono, publicado por Liguori Publications. Bueno, ahí está la página 9, acá está la fuente. Página 9 dice: ¿cómo es María nuestra intercesora? María es nuestra intercesora porque en el cielo continúa intercediendo ante su Hijo Jesús por nosotros en el mundo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice. Es nuestra intercesora por las siguientes razones. Como digna Madre de Dios y llena de gracia, ocupa una posición intermedia entre Dios y sus criaturas. No, nada de Biblia.
2. Junto con Cristo y bajo su dirección cooperó en la reconciliación de Dios con la humanidad mientras aún estaba en la tierra. Mentira. Ahora desde el cielo distribuye las gracias que Dios concede a sus hijos. Mentira. Por supuesto, esta intercesión es siempre secundaria y está sujeta a la función intercesora principal y autosuficiente de Cristo. Se contradicen por todos lados. Todos los favores que Dios concede a sus criaturas racionales se conceden en virtud y gracias a la intercesión de María. No es necesario que imploremos explícitamente su intercesión en nuestras oraciones, pero la mencionemos o no, es a través de ella que recibimos todo lo que recibimos. Cualquiera, nada de Biblia es un tipo hablando, a mí me parece esto, nada de decir, che, está escrito, esto dice Dios, esto dice la palabra, no. Cualquier cosa. Doctrinas de demonios, doctrinas mentirosas. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Chao catolicismo. 1 Timoteo 2:5. Ahí está. ¿Vieron? El catolicismo va en contra de la Biblia porque dice que los santos interceden. Mentira. Los santos, supuestamente estos semidioses que están en el cielo, que murieron hace muchos años, ellos son los que interceden por los cristianos y por los católicos y bla, bla, bla. Mentira, no intercede por nadie, ya está muerto, ya está. Un verdadero santo, un cristiano de verdad, ese sí puede interceder en oración ante Dios, en vida, no después de muerto en algún lugar ahí en el mundo espiritual. Nada que ver. Y para los católicos hay un montón de intercesores. San esto, san el otro, el papa, el esto, los obispos, los curas, todo blasfema, todo blasfemia ante Dios, el catolicismo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense esto, acá hay una imagen de plata, donde tiene oro, plata, está este tema del sol, que ya les voy a mostrar un poquito de esto, esto viene de todo el paganismo, de la adoración al sol, por eso todas las imágenes, casi todas las imágenes católicas tienen esto de la aureola esta alrededor de la cabeza de los personajes que se muestran en las imágenes, cosa que está prohibida hacer por Dios, pero bueno, la hacen igual porque ¿qué les importa la Biblia a los católicos? Entonces bueno, fíjense lo que dice Daniel 11:38. Daniel 11:38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios con minúscula, ¿no?, que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio, que vemos en la imagen. Habacuc 2:18-19 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que él dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Son estatuas, no te van a responder. Son estatuas. Claramente lo dice la Biblia, pero bueno. 1 Corintios 10, del 20 al 21, para cerrar con esto. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que claramente todas estas cosas, visiones, todo lo que es doctrina católica es mentira, es engaño, es para traer al anticristo, es para engañar a la gente, mandarla al infierno. Por eso de eso se trata, de que sea una religión satánica. El diablo, Satanás, engaña a la gente, los manda al infierno, los usa y los desecha y los manda al infierno, engañándolos y haciéndolos pecar gravemente contra Dios, porque la idolatría, todo lo que es hechicería y magia y todas estas cosas demoníacas en las que está metida el catolicismo, es lo que Dios abomina. Así que todas estas apariciones obviamente son demoníacas, y ya vimos en la Biblia que Satanás hace milagros para engañar y va en contra de la palabra de Dios. Esa es la clave. Si va en contra de la palabra de Dios, aparte, otra cosa, nosotros vivimos por fe, no por vista. Así que todas estas apariciones y cosas de María, supuestamente, es todo mentira, todo demoníaco. Fíjense esto. Los católicos reconocen el origen pagano de la aureola, nimbo, halo. Fíjense esto. Y fíjense acá todas las deidades. Todas deidades mujeres. Por eso digo, es todo paganismo que le pusieron un nombre bíblico. Le cambiaron de nombre a cualquiera de estas deidades y le pusieron, oh, esta es María. ¿Ven? Acá está Tara de Nepal, Tara de Mathura, Padmapani de Ayantakaves, Tara de Bactra,
Ganga, casi, Hariri, Hariti, Harati, Harati Panika, todas diosas. Y muchas las vas a ver como reinas, como aureolas, como con un tapado ahí, una vestimenta ahí parecida a la de la Virgen María, como un manto. Guanyin de China, Guanyin de Dunhuan, una región de China. Tara del Tíbet, Yuan Jin y Amitabha. Ahí está, mira. Radha, Kuan Yin, Padma, Tara, todas diosas paganas. Y el catolicismo adora lo mismo, solo que disfrazado, ¿se entiende? Y de eso se trata. El diablo disfraza, engaña, de eso se trata, que sea el diablo. Te hace que una cosa parezca, pero no es. Pero con el catolicismo ni se esfuerza, porque es recontra satánico todo y la gente piensa que es de Dios. Es terrible. Ahora, fijémonos cómo los católicos reconocen el origen pagano de la aureola, nimbo o halo, que es esta aureola dorada que ponen en todas sus pinturas, que si vemos a muchas cosas del paganismo también tenían esas aureolas, ese círculo dorado alrededor de sus cabezas. Y vemos que todos estos son demonios también. Entonces dice, ¿por qué se coloca un halo en la cabeza de la estatua de un santo? ¿Y cuál es su significado simbólico? Ellos responden, el halo o círculo, que se supone representa un anillo de luz, simboliza la luz de la gracia otorgada por Dios. Mentira. En el arte puede considerarse como la evolución de la aureola, el nimbo y la gloria. La aureola es una nube o resplandor de luz ovalada que rodea toda la figura. El nimbo es una nube o resplandor de luz alrededor de la cabeza. La gloria es la luz que emana del cuerpo. El halo o nimbo alrededor de la cabeza de Cristo simboliza su divinidad. Los paganos usaban estos símbolos, están reconociéndolo. Es paganismo, es satanismo. Lo está reconociendo. Acá está. Los paganos usaban estos símbolos antes de la era cristiana para significar poder, majestad o prominencia. Incluso en la era cristiana, estos símbolos se usaban para personajes famosos, pero el Papa Urbano III, acá la fecha, prohibió el uso del nimbo para personas que no estuvieran al menos beatificadas. Bueno. Qué bíblico, ¿no? No le ponga eso, sino a los que son beatificados. A ellos ponele la... ¿Y le hicieron caso? Claro que no. Fuente de Catholic Universe Bulletin. Periódico oficial de la diócesis de Cleveland, 14 de agosto de 1942, en una pregunta, en la caja de preguntas que le hicieron. Bueno, para cerrar, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, por fe. Eso es un cristiano, eso es la característica de un cristiano, anda por fe vivimos. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Cómo es Jesucristo? Bueno, más o menos sabemos qué va a pasar, pero se entiende, hay cosas que no vemos, pero creemos. ¿Sabes cómo va a pasar todo exactamente el fin del mundo? No, pero tengo fe. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios. Entonces las cosas que no vemos las creemos por fe, no por vista. ¿Cómo es Jesucristo? No sé. En la Biblia no dice, solo dice que tenía barba y nada más. Y encima está prohibido hacer imágenes. No me importa cómo eras Cristo en la tierra. No nos interesa. No tenemos que andar averiguando o pensando, él era así, él era así. No sé. Vivo por fe. Un día lo voy a ver. Por eso no me preocupo cómo se veía Cristo. Un día lo voy a ver. ¿Por qué? Porque Él me salvó y un día voy a estar con Él. Por toda la eternidad. Primero por 1000 años y después por toda la eternidad. No me interesa cómo se veía Cristo cuando vino en la tierra. Por una buena razón Dios prohibió las imágenes. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? ¿Ven? La esperanza que se ve no es esperanza. Los católicos no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ven al Papa, ven al cura, ven al potencial tocaniños ahí salpicándole agua a la gente. Es todo vista. Ven todos los ornamentos de los templos satánicos, eso que llaman iglesia, todos con oro, con estatuas, cosas que están prohibidas en la Biblia. No, ellos van y ahí ven todo eso. Eso no es esperanza. Eso no es esperanza ir al cielo. Son todo pinturas de gente que murió hace miles de años y nada que ver, no es nada bíblico. Eso no es esperanza, gente. La esperanza tiene que estar en la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo, y eso lo conocés mediante la Biblia, nada más. No en una pintura, no en un templo hecho por manos de hombre. ¿Ven? ¿Que es antibíblico todo esto? ¿Todo esto del catolicismo? 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven,
sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Qué dice acá? Las cosas que se ven son temporales. ¿Se piensan que el sistema católico va a durar para siempre? No me hagas reír. Sí es temporal eso. ¿Por qué? Porque se ve. Es todo vista. El Vaticano. La tele muestra al Vaticano esto. El Papa fue acá, el Papa fue allá. Miren, 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 miren. Tele, 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 televisión. Estatuas, imágenes, pinturas. Todo lo que se ve. Pero todo eso es temporal. Porque un día cae el hacha, se va a acabar, gente. Por eso, salite del catolicismo. No te espera nada bueno. No te espera nada bueno. Y no es odio, es amor. Porque hay un montón de personas en el infierno queriendo escuchar una buena predicación, queriendo escuchar la verdad de la palabra de Dios. Ya es muy tarde. No seas uno más de esas personas que va al infierno porque creyó en el catolicismo, pensando que sus obras las llevaban al cielo o que esa falsa iglesia, ese templo satánico la llevaba al cielo. No seas uno más que se vaya a la perdición. Las cosas que no se ven son eternas. Hebreos 1:11 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. En resumen, no necesitamos milagros, no necesitamos todas esas cosas antibíblicas, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos ser salvos por Jesucristo, el verdadero Cristo judío de las Escrituras, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, temer a Dios, clamar a Dios por perdón, que nos perdone, que nos salve del infierno, poner nuestra fe en Jesucristo que murió por nuestros pecados para limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso necesita hacer la gente. Y ahí recién va a poder descansar en paz. De otra manera, mucho cuidado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que bueno, de esos, ahí ya vimos que todas estas apariciones son satánicas, nada que ver. Así que bueno, repiénsenlo, católicos, repiénsenlo. No los odio, sino que es muy triste que una persona piense que se vaya al cielo y se va al infierno. Es muy triste la persona que se va al infierno. Por eso hago estos videos, para que se salgan de ese falso sistema. ¿Quieren seguir, insultarme, hacer lo que dicen? Bueno, ustedes le van a tener que rendir cuenta ante Dios. En el día del juicio final no vengan a decirme que no les avisé. Les avisé. Así que bueno, mando un abrazo a todos. Gracias por ver el video, muchas bendiciones para todos y nos vemos la próxima.